Bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí en aquesta primera sessió del curs Literatura i Perifèria cap a un pensament dels afores. Aquest curs s'impartirà en castellà, però faig una breu presentació en català, tot i que segurament molts de vosaltres ja coneixeu l'Albert Lledó. Faig una presentació molt mínima per donar-li el màxim d'espai possible amb ell. L'Albert Lledó és periodista i escriptor i és col·laborador habitual de La Vanguardia en l'àmbit de literatura i és també un dels editors de la revista de Letres, que és també, com molts vosaltres ja sabreu, un dels referents en la crítica literària actual. L'Albert també és professor d'escriptura creativa, aquí molt a prop de nosaltres, a l'Ateneu Barcelonès, i ara també des de fa un temps és dinamitzador, juntament amb la Marina Garcés, de l'Escola de Pensament del Teatre Lliure. L'Albert ha publicat diversos llibres en diversos gèneres també. Ell va publicar en assaig La mirada lúcida, a Anagrama, l'any 2019, i segurament l'obra que més coneixeu tots vosaltres i de la qual també es parlarà en aquest curs, a l'última sessió especialment, és aquesta que tenim aquí, La travessia de les anguiles, publicada a Galàxia Gutenberg, ara no me'n recordo si era... 2020. 2020, era l'any passat mateix. D'ella en parlarem, com deia, també al llarg d'aquest curs. L'Albert també ha fet incursions a l'àmbit de la dramatúrgia, amb dos textos, Ícaro, que es va interpretar al Teatre Tantarantana el 2018, i La Manxa, que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya l'any 2015. I bé, com tots vosaltres ja sabeu, perquè haureu llegit la descripció d'aquest curs, aquest seminari o curs breu, seran només 5 sessions, però en elles intentarem fer aquest recorregut personal de l'Albert per la literatura dels marges de Barcelona, tot i que ell té una expressió que em va agradar molt, que diu aquest llibre i també aquest curs és un intent de narrar els marges sense resignar-nos a la marginalitat. Així que bé, us deixo amb l'Albert i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, Carme. Gràcies als companys de l'Institut d'Humanitats. Bien, voy a empezar primero agradeciéndoos que estéis aquí. Es un placer salir de las pantallas de Zoom y por lo menos hablaros desde aquí, aunque es verdad que algunos compañeros y compañeras nos van a seguir online y también en el turno de preguntas pues podremos conversar con ellos. Quiero hacer unas consideraciones previas un poco para explicar dónde nace el curso, el seminario. El curso nace precisamente de un recorrido que es absolutamente personal, pero que espero que sea transferible, de una especie de tradición totalmente heterodoxa que yo fui creando para precisamente pues escribir La travesía de las anguilas. La travesía de las anguilas es una novela que yo tenía muchas ganas de escribir y que no sabía cómo escribir, y tenía ganas de escribir porque yo nací justo, como se ve en la fotografía donde pone Bienvenidos a Barcelona, Benvinguts a Barcelona, justo en el bloque que hay encima, y es un bloque donde se acaba la ciudad en realidad. De hecho, a mi madre cuando decía no cruces la calle, típica frase de madre, me decía no cruces la ciudad, ¿no? Porque cruzar la calle quería decir salir de Barcelona. Entonces, durante muchos años quería explicar a través de la narración, pero también explicarme a mí mismo qué quería decir nacer y crecer en un barrio de periferia, pero no solo como algo físico, no solo como un lugar concreto, que esto hubiera sido simplemente lo accidental, sino cómo de alguna manera eso se podía convertir en un tropos literario, incluso filosófico, ¿no? Cómo las periferias de alguna manera nos acompañan siempre que escribimos, que pensamos, que nos preguntamos incluso por nuestras identidades. Ese era el desafío y, por lo tanto, el itinerario que comparto aquí es un itinerario absolutamente abierto, es un itinerario absolutamente inacabado, que no tiene nada de pleno, que no tiene nada de canon y que simplemente son las herramientas que yo he tomado y que las traigo aquí para ponerlas en debate y para abrirlas. Evidentemente, como no tiene nada de cerrado, cuando se presentó el curso, en Twitter, ese sitio que ya sabéis que es el sitio de la amabilidad exquisita absoluta, ¿no? Alguien dijo, bueno, pero es que te has dejado autores catalanes de primer nivel que hablan de la periferia. Sí, tienes razón, me he dejado autores fundamentales, ¿no? Y los cito porque precisamente esta es la invitación a que, como decía Humberto Eco, abramos a partir de estas herramientas una enciclopedia compartida, ¿no? Y esta es la enciclopedia compartida que me gustaría
que luego todos, de alguna manera, fuésemos dibujando. Esta persona que me interpeló, como decía, con una elegancia exquisita, como siempre pasa en Twitter, ha hablado de una novela muy importante de David Castillo. Estoy muy de acuerdo que es una novela fundamental para pensar la periferia, que es El cel de l'infern, que fue ganadora del Premi Creixell en 1999. Hablaba de un autor muy interesante, no tan conocido como debería seguramente, y tenía mucha razón esta persona que lo reivindicaba, que es Juli Vaimitjana, sobre todo una novela muy interesante que se llama La Xava y que es de 1910. Y citaba otra novela que és Julià de Jodar, L'àngel de la segona mort, que precisamente fue el Premi Ciutat de Barcelona de 1997. Claro, lo que le decía a esta persona es que primero le agradecía pues empezar ya, antes que presentara el curso, a abrir ese mapa, porque el curso no era un ofrecimiento de un pack cerrado, sino todo lo contrario. Pero como toda tradición, y la mía era una tradición minúscula, que es la que he ido dibujando y que abordaremos estas semanas, Francisco Candel, donde la ciudad cambia su nombre, Luis Goito y Solo, Las afueras, y Javier Pérez Andújar, Paseos con mi madre. Toda tradición lo que hace, de alguna manera, es crear invisibilidades. La mía creaba invisibilidades. Yo me ascribía a una tradición, como decía, heterodoxa, es una tradición que me he dibujado solo yo, que es una tradición que viene de la literatura en castellano, porque yo estaba haciendo una novela de literatura en castellano sobre los márgenes de Barcelona. Pero es que esta persona que denunciaba invisibilidades también estaba creando invisibilidades. Cada vez que decimos nosotros, estamos cerrando puertas. El desafío, precisamente, es abrir puertas, ensanchar esos nosotros, no para hacerlo más grande, para abordar más cosas, sino abrir puertas para que podamos entrar y salir de esas tradiciones heterodoxas. No hay que estar muy atento para darse cuenta de qué cosas nos habíamos dejado entre mis referentes y los referentes de esta persona. No había ni un nombre femenino, ni uno solo. Y la periferia se puede narrar en catalán y se puede narrar en femenino, por supuesto que sí. Tenemos un caso muy cercano, que es el de Ana Baibona, por ejemplo, el Premio Anagrama de 2020 con No soc aquí. Además, es un caso interesantísimo porque utiliza uno de los tropos de la literatura periférica, que es la fábrica, pero lo amplía otro tropo interesantísimo de ciertas periferias, que es la vida en el campo. Esa relación, esa tensión entre vida de campo y también vida de la fábrica. Y hay otro nombre, otra novela anterior, pero también muy importante en la literatura catalana, o a mí me lo parece, que es Carrer Bolívia, de la María Barbal, un libro de 1999, y por lo tanto, aquí ella, antes de empezar el curso, aunque sea con, como decía, esa elegancia de Twitter, de alguna manera ya podíamos abrir el debate, y es lo que os invito a hacer. Yo compartiré las herramientas y esto es lo que podremos hacer. Pero aún así, ese nosotros está cerrando a muchas periferias y no las vamos a acabar en estas 5 sesiones. Hemos hablado de periferias narradas en castellano, narradas en catalán, narradas por hombres, narradas por mujeres, pero no solo podríamos hablar de las periferias de Barcelona. Sería estúpido y sería pensar que Barcelona es la capital mundial y que solo hay periferia aquí. De hecho, es muy interesante como en los últimos años, en muy pocos años, yo diría que en los últimos 5 años, han ido apareciendo novelas que han narrado otras periferias, ¿no? Mi buen amigo Ginés Cutillas acaba de sacar El diablo tras el jardín, un texto en pretextos, que narra la periferia donde él creció, que es el Cabanyal, el barrio del Cabanyal de Valencia, y que uno cuando lee esa novela no puede dejar de hacer correspondencias con una cierta Barceloneta, que es la Barceloneta, por lo menos, que yo también conocí en mi infancia. El último premio Six Barral de 2021, el premio Biblioteca Breve me refiero, es de Juan Manuel Gil, y habla de trigo, el título es Trigo limpio, y es otra periferia, si no me equivoco, también de la zona de Alicante. Un escritor catalán que escribe en castellano, que tiene una capacidad de llegar a miles y miles de lectores,
también en un momento determinado necesitó salir del género y explicar su periferia, la periferia donde había crecido. Es el caso de Tony Hill y Tigres de Cristal, que explica un poco la periferia de la ciudad satélite, esa ciudad que es la periferia de Cornellà. Bien, nos estamos dejando siempre, cada vez que citamos algo, al menos en mi caso no tengo ninguna voluntad de hacer un canon, sino de abrir ventanas y seguir abriendo esas ventanas para entrar y salir. Me estoy dejando muchos. Un caso de otra generación, de una persona muy joven, con mucho talento, que es Ana Pacheco, ha narrado una periferia cercana a la de la travesía de las Anguilas con la novela Listas guapas y limpias de Caballo de Troya, que apareció en 2019. Por lo tanto, como veis, podríamos hacer un listado y siempre estaríamos cerrándonos de alguna manera. Y eso no es lo que pretendía hacer, ni es lo que os invito a hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que sí que tenía ganas con esta novela, con La travesía de las Anguilas, era que esa escritura, precisamente porque quería utilizar las herramientas de la ficción, naciera de la experiencia. Y, como decía ahora Karma, una experiencia y una narración que se atreviera a interpretar los márgenes sin resignarse a la marginalidad. Narrar los márgenes sin resignarse a la marginalidad. Este era el desafío, y por lo tanto el desafío era crear un universo de sentido que no acudiera a relatos épicos que idealicen nada. Los que hemos nacido en la periferia, yo, como os decía, nací en Ciudad Meridiana, que es este barrio que uno atraviesa cuando entra por el Vallés. Sabemos que los relatos épicos muy pocas veces son capaces de interpretar de verdad la periferia. Estábamos hartos de niños ver esa apología del cine kinky, que eran unos héroes que a nosotros no nos decían nada porque era el tipo que nos había robado al salir del instituto. O sea, no nos hacía ninguna gracia el kinky que salía también retratado en el cine. Pero si no queríamos hacer una estetización de la periferia, si no quería hacer un folclore, el folclore me interesa realmente poco y por lo tanto lo que no quería hacer es un folclore también de la periferia, tampoco quería caer en eternos lamentos, ¿no? Quería hablar del sufrimiento de la periferia, de la alegría de la periferia, pero ni nostalgia ni lamento, ni estetización, ni tampoco estigmatización, ¿no? Por lo tanto, esa novela debería ser, eso es lo que intenté, no sé si lo he conseguido, un texto que de alguna manera aunara el dolor, la pobreza que se vive en muchas periferias, pero también la alegría de personas que comparten anhelos, pequeñas victorias, grandes derrotas, y además esa periferia me ofrecía la capacidad de mirar la ciudad desde un lugar que ensanchara su significado, ¿no? No solo hablar de la periferia, sino hablar de la centralidad de la ciudad desde la periferia. Porque si es un lugar que tiene algo la periferia, es un lugar que tiene una mirada diferente a la periferia. Para mí la filosofía, que es mi primera formación, si ofrece algo es la posibilidad de cambiar la perspectiva sobre una problemática o la posibilidad de entrar con un matiz que nos permita seguir abriendo ventanas y puertas. Pues entonces nací allí, justo encima del cartel de Bienvenidos a Barcelona, donde la ciudad cambia su nombre, que es un título que cuando lo descubrí me pareció maravilloso, que es el título de la segunda novela de Francisco Candel, que es a lo que dedicaremos la próxima sesión. Era un título maravilloso para mí porque, de alguna manera, englobaba lo que yo siempre había vivido, ¿no? Allí donde la ciudad cambiaba su nombre. Esto nunca lo he explicado y lo voy a explicar ahora muy brevemente. No lo he explicado porque no me di cuenta hasta hace muy poco, porque uno cuando escribe cree que está escribiendo sobre algo y no sabe muy bien sobre lo que está escribiendo. Justo en esa esquina de Benvinguts a Barcelona, es verdad que es donde la ciudad acaba y donde la ciudad empieza, pero yo no me acordaba, o sí que me acordaba, pero no lo había relacionado, que en ese lugar, a 5 años antes que yo naciera, mi padre iba con su mejor amigo, que se acababa de sacar el carnet de conducir, se puso nervioso ese amigo, hizo un giro brusco, cayó por esa especie de acantilado y murió. Y es un suceso que a mi padre lo marcó para siempre, porque él pudo sobrevivir, pero mientras nacía mi hermano, mi padre estaba en hospital. Por lo tanto,
y esto me pasa mucho cuando escribo, siempre me obsesiono con un lugar, intento que ese lugar me hable de algo que para mí aún es un enigma. Ese lugar, por lo tanto, era donde la ciudad moría, donde la ciudad nacía, pero también de alguna forma es donde mi familia podría haber muerto. Yo no podría haber nacido por esa esquina, ¿no? Todos esos inputs, esas referencias, de alguna manera hacía que, sin saber de arquitectura, me permitiera construir una arquitectura que fuese real, pero que fuese simbólica al mismo tiempo. Proyectar el texto en un lugar concreto para que pueda ser leído de una manera común, para que cualquiera lo pueda sentir como suyo, porque seguro, y luego lo debatiremos, seguro que todos tenemos nuestras periferias, ¿no? Sabemos en la literatura, lo sabemos bien, que lo local es universal. No es lo abstracto lo universal, sino que lo local es lo universal. Esto nos lo enseñó claramente Gabo, por ejemplo, con Macondo, ¿no? Por lo tanto, decía que no quería acudir a la periferia para hacer de ella una folclorización, y no quería acudir al barrio como un lugar único y mitificado, ¿no? Entonces, diré básicamente dos estrategias que es las que hice para intentar narrar esa periferia. Uno, repensar el término periferia, qué significa, y que desde lo físico, de que es una periferia física, es el último barrio de Barcelona, me ayudara a preguntarme qué sería un pensamiento periférico, qué sería un pensamiento de la fuera. El seminario no tiene ninguna tesis y es más compartir una perplejidad que unos conocimientos, ¿eh? Pero si tuviera alguna tesis, la encontré después en una conferencia magnífica que está editada en castellano en Pretextos, que se llama El pensamiento de la fuera, de Michel Foucault. Y hay una frase que durante la escritura, sobre todo cuando estuve editando el texto, me acompañó. No es una tesis, pero podría serlo. Dice Foucault, la ficción consiste no en hacer ver lo invisible, sino en hacer ver hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible. Hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible. Parece un trabalenguas, pero no lo es. No se trataba de dar voz a los sin voz, se trataba de escuchar sus silencios. No se trataba de decir, te voy a visibilizar desde mi posición de escritor de novelas. Se trataba de ver por qué ha sido tan invisible un barrio por el que todos pasamos cuando entramos a Barcelona, nos da la bienvenida y, sin embargo, ese barrio no está resignificando Barcelona. Y me refiero a este barrio porque es con el que yo he trabajado y me refiero a tantos otros barrios. Por lo tanto, me servía para pensar la periferia como un lugar físico y metafórico, pero también para abrir una pregunta, en forma de novela en este caso, sobre las relaciones y las tensiones entre paisaje y ciudadanía. Cómo construye la ciudadanía un paisaje propio. Entre cuerpo y democracia. Creo que podremos hablar durante el seminario sobre ello. Entre anonimato y deseo. Esas son las tensiones que me interesaban: paisaje y ciudadanía, cuerpo y democracia, anonimato y deseo. Y creo que los autores que he escogido, aunque sean absolutamente, no son un canon, aunque me dejen muchísimas cosas, creo que todos ellos, Candel, Goytisolo, Pérez Andújar, y saldrán más, seguro, de alguna manera esas tensiones las trabajan en sus textos. Y para hacerlo, para intentar abordar ese desafío, hice básicamente dos cosas. Una, que recomiendo a todo el mundo, que es caminar por los lugares donde la ciudad cambia su nombre, por los muchos lugares donde la ciudad cambia su nombre, y que fueron precisamente los que a mí me dieron un nombre, esos lugares donde la ciudad cambia su nombre. Este seminario, este curso, debía estar dialogando en realidad con un ciclo que habíamos organizado y que se hará, pero que no se ha podido hacer por las medidas sanitarias. La idea era que cada vez que los jueves nos quedáramos aquí, los sábados fuésemos a caminar por los lugares de los que estábamos hablando. No ha podido ser porque, de momento, y será, es un ciclo que hemos llamado Cartografías de las ciudades invisibles,
porque mientras podemos estar aquí, pues los que estemos, ¿no? 50, 60 personas, no podemos estar caminando juntos, más de 6 personas, con mascarilla al aire libre. Esto es lo que dice el protocolo sanitario y creo que dice mucho del peligro aún que es caminar juntos. Creo que de eso también podremos hablar hoy, como el caminar juntos se ha visto como políticamente un peligro desde siempre. Como decía, hice eso, caminar por los lugares de la infancia y también construirme esa tradición literaria, esa tradición minúscula, pero una tradición literaria propia, que es la que quería compartir. Dice André Malraux que la tradición no se hereda, se conquista. Ahí hay algo de eso, como decía, en ese intento de construcción de mi tradición, que es necesariamente heterodoxa, imperfecta, insuficiente, pero que creo que sí que puede ser una invitación a compartir, como os decía, lo que Eco le llamaba una enciclopedia compartida, ¿no? Como decía, siempre con las puertas abiertas y cerradas para ir ampliándola. Ingrid Guardiola, al final del ensayo L'ull y la navalla, nos habla de los caminets del desig, que podríamos traducir como los senderos del deseo. Son como un horizonte de fraternidad que surge en esos caminos que sortean la planificación urbanística de las administraciones y, por lo tanto, son los caminos del espacio público que se hacen con el paso cotidiano. Esos son los caminets del desig, los senderos del deseo. Hablaremos de algunos de esos caminos del desig, que todo el mundo que haya transitado la periferia seguro que reconoce algunos. Son esos caminets del desig, esos senderos del deseo, las rutas dibujadas sobre el lugar, fruto de la necesidad, lo pragmático, pero también de la necesidad y lo pragmático, pero también de la poética de quien transgrede la ley cuando ésta ha dejado de ser útil para su comunidad. Vamos a hablar de esas cosas y la invitación, por lo tanto, es poner en juego y actualizar, si es que eso es posible, la herencia del flaner y la psicogeografía, pero en la periferia de Barcelona. Caminar es para Rebecca Solnit, una autora fundamental para mí también durante este proceso de trabajo, una constelación de 3 estrellas. Y esa constelación es la que me gustaría también compartir. La imaginación, el cuerpo y el mundo ancho y extraño. La imaginación, el cuerpo y el mundo ancho y extraño. Esas 3 estrellas son las que me gustaría, como decía, compartir: mundo, cuerpo e imaginación. La imagen que he seleccionado aquí, muchos de vosotros os acordaréis, pertenece a 15 millones de méritos, que es el segundo episodio de la primera temporada de la serie Black Mirror. Es una suerte de distopía en un entorno muy parecido al presente, de hecho, donde las personas viven en espacios cerrados y automatizados, ¿no? Las paredes están cubiertas completamente por pantallas, si os acordáis, en las que se proyectan vídeos y entretenimiento personalizado con abundante publicidad. Para ganarse la vida, estas personas lo que hacen, en lo que consiste su trabajo, es montar sobre bicicletas estáticas, como podemos ver aquí, que producen energía a cambio de méritos. Por eso se llama 15 millones de méritos. Es una especie de moneda virtual que se utiliza para comprar alimentos, bienes, artículos virtuales para su avatar y programas de entretenimiento. En esta sociedad de Black Mirror, de este episodio, lo que vemos es que las personas con sobrepeso son absolutamente despreciadas, evidentemente, no pueden tener méritos, y además de servir como participantes en programas de televisión donde se les humilla, se les asignan tareas domésticas y labores de limpieza, como vemos en la imagen. Ese segundo capítulo de Black Mirror, en el que los ciudadanos tienen que pedalear su bici estática para conseguir dinero y sobrevivir, para mí es la mejor metáfora de la virtualización del movimiento. Representamos el movimiento mientras no caminamos.
El movimiento, el desplazamiento, se ha convertido en una suerte de simulacro. Cada vez hay más gimnasios a pie de calle donde vemos gente moviéndose sin moverse, ¿no? Cada vez es más probable que algún tipo de vehículo extrañísimo te atropelle mientras vas caminando. Recordamos lo que decía Guy Debord en La sociedad del espectáculo. Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación. En el capítulo 7 del libro de Debord, que se titula El acontecimiento del territorio, el pensador parece que hable directamente de Black Mirror. Y es un libro, como sabéis, de los finales de los 60. De hecho, en ese episodio de Black Mirror del que os hablaba, el protagonista sigue participando en un talent show, mostrando su sufrimiento, amenaza incluso con suicidarse, hasta que aprende a representarlo para rentabilizar el dolor. Debord continúa. Es para llegar a ser cada vez más idéntico a sí mismo, para aproximarse mejor a la monotonía inmóvil, para lo que el espacio libre de la mercancía es, a partir de ahora, incesantemente modificado y reconstruido. El autor, de hecho, recoge en ese capítulo de La sociedad del espectáculo una cita del príncipe de Maquiavelo. Y quien llegue a ser señor de una ciudad acostumbrada a vivir al aire libre y al punto no la destruya, que tema ser destruida por ella, porque ésta tiene siempre por refugio en sus rebeliones el nombre de la libertad y sus viejas costumbres, las cuales ni por el paso del tiempo ni por el beneficio alguno se olvidarán jamás. Y por más que se haga o se provea, sigue Maquiavelo, si no se expulsa o se dispersa a sus habitantes, estos no olvidarán en ningún momento ese nombre. El peligro es que caminemos juntos desde Maquiavelo. Debord concluye: la historia que amenaza este mundo crepuscular es también la fuerza que puede someter el espacio al tiempo vivido. La revolución proletaria es esta crítica de la geografía humana, y de geografía humana es lo que quiero hablar en estas sesiones. Una geografía humana a través de la cual los individuos y las comunidades deben construir los lugares y los acontecimientos, palabreja que seguro que irá apareciendo durante el seminario, que corresponden a la apropiación, no ya solamente de su trabajo, no solamente de sus lugares de trabajo. Estas periferias han sido construidas como el lugar para dormir después del trabajo muchas veces, sino de su historia total. Hacer que esas periferias no sean solo el lugar donde se va a dormir después del trabajo ya es una forma de resistencia. Siguiendo con Debord, nos dice: en este espacio movedizo del juego y de las variaciones elegidas del juego se puede reencontrar la autonomía del lugar, sin reintroducir una vinculación exclusiva al suelo y con ello, de alguna manera, hacer posible la realidad del viaje. Una de las primeras preguntas que me gustaría compartir después es si caminar, precisamente, y caminar la periferia, las periferias allí donde no podemos entrar por accidente en una franquicia, que es lo que nos puede pasar fácilmente en el centro, que quedemos con una amiga, con un amigo y acabemos comprando algo en una franquicia si nos despistamos. Caminar esas periferias si no es precisamente la última acción situacionista que nos podemos permitir en ciudades como Barcelona. ¿Es desde allí donde podemos construir nuevos acontecimientos? Esta es una de las preguntas que me gustaría debatir con todos vosotros. Pero volvamos un momento a Black Mirror. La que propone Black Mirror en este capítulo no es una imagen para nada estéril. ¿No vemos cada día, como decía, en esos gimnasios a centenares de personas esculpiendo su cuerpo sin moverse un centímetro de su cinta de correr? Capitán Swing publicó hace pocos años Wanderlust, de Rebecca Solnit, un amplio ensayo que supone una historia del caminar, un proyecto que atraviesa la filosofía, la antropología y la sociología, entre otros campos de estudio.
El nombre que da título al libro, Wanderlust, podría traducirse como algo así como un gran deseo de deambular. Aquí hay dos palabras para mí claves, deambular y deseo. Y ya nos da una idea de lo que la periodista y activista social pretende. Por un lado, lo que pretende Solnit es decirnos que el hecho de ser bípedos fue lo que nos separó definitivamente del resto del mundo animal. Esto es cierto. Pero, paradójicamente, al andar, sin acudir a los medios de transporte motorizados, sigue conectándonos íntimamente con nuestro pasado ancestral. Dejamos de ser animales cuando empezamos a ser bípedos, seguimos siendo animales siempre que seguimos caminando. ¿Cuándo renunciamos a caminar voluntariamente? ¿A qué estamos renunciando exactamente cuando dejamos de caminar la ciudad? La tesis de Solnit, que escribió el ensayo no en un lugar neutral, sino en Estados Unidos, y además lo hizo a finales de los años 90, que como sabéis, en algunas poblaciones es imposible caminar, no puede ser más que contundente sus tesis, ¿no? Afirma la autora que si el suburbio racionalizó y aisló la vida familiar, esto lo sabemos también nosotros con nuestras periferias, como antes, dice Solnit, lo había hecho la fábrica, en la actualidad es el gimnasio lo que convierte en una suerte de simulacro la idea de movimiento corporal. Puede ser, y lo acepto, que parezca una exageración. No vamos a hacer una apología contra los gimnasios, aunque es curioso que en un momento de crisis, y esto no lo había pensado, pero la actualidad siempre manda, en un momento de crisis absoluta, de crisis también financiera, el dinero público, la última semana, millones de dinero público, hayan ido a parar precisamente a rescatar gimnasios privados. Muchos millones de la Generalitat van a ir a rescatar gimnasios privados. Uno de los proyectos más importantes de gimnasio que trabaja la comunidad, como es en Sant Antoni, el Sant Pau, precisamente tiene un problema grave porque la Generalitat y el Ayuntamiento son capaces de encontrar las fórmulas para rescatarlo. Por lo tanto, aquí parece que Solnit viaja de los años 90 a hablarnos a la Barcelona del 2021. Decía que puede parecer exagerado y tal vez lo es, pero pensemos precisamente en la cinta de andar o de correr. La cinta de andar o de correr está inventada en 1818 por William Cubitt y fue montada por primera vez en un correccional, en una cárcel. Fue montada en Brixton, cerca de Londres. Así nace la cinta de correr. El artilugio original consistía en una gran rueda con dientes que servía como peldaños para que algunos prisioneros no se quedaran quietos. La cuestión no es que nos quedemos quietos, es que no nos movamos. Así nace la cinta de correr, como podéis ver en esta ilustración. Fácilmente podemos compararlo con el mito de Sísifo, ¿no? Que está condenado una y otra vez a subir una roca hacia la cima de la montaña, sabiendo que de antemano que al llegar deberá comenzar desde cero. Una y otra vez, desde el mismo lugar. Dice Solnit, el gimnasio es el espacio interior que compensa la desaparición del exterior y constituye una medida provisional frente al inevitable desgaste del cuerpo. Contrariamente, el caminar es, para Solnit, una constelación de 3 estrellas, como decía, imaginación, cuerpo y esa capacidad de ensanchar un mundo que lo ensanchamos y en ese momento que lo estamos ensanchando se hace enigmático porque no lo podemos clausurar. Hay otros síntomas en la actualidad que atentan contra ese extrañamiento necesario para convocar el asombro. La periodista señala el sick way, por ejemplo, cuando con él descartamos la capacidad de usar los pies para recorrer una corta distancia. La autora, cuando escribió el ensayo, no pudo imaginar el auge del hoverboard, esa especie de patín de 2 ruedas que dirigimos a través del autoequilibrio, inspirados, o que parece que está inspirado, en esas pelis que veíamos de niños, ¿no? De Regreso al Futuro. Responde en realidad a esa misma idea. Si uno de los movimientos, de muchos movimientos que hubo en la India contra el colonialismo fueron importantes, fueron los movimientos de caminar juntos. Cuando
Gandhi empieza a convencer a la población de que han de caminar juntos, empiezan a resquebrajarse algunas paredes maestras del poder. Por lo tanto, el caminar colectivamente ha sido un rito en la sociedad civil. Yo hablaba ahora de esos 300 kilómetros que en 1930 protagonizó, entre otras muchísimas personas, la Marcha de la Sal de Gandhi, y que condujeron, de alguna manera, abrieron esa brecha de posibilidad a la independencia de la India, de ese imperio británico que la tenía sometida, ¿no? Podríamos hablar de la India, pero podríamos hablar otra vez de Barcelona, ¿no? La primera marcha por los derechos LGTBI que tuvo lugar en el Estado fue de una forma organizada, absolutamente consciente. Seguramente es la que en 1977 está convocada en las Ramblas por una organización clandestina. Es el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, el FAC, que consiguió precisamente que la ley de peligrosidad y reforma social fuera derrocada en 1978. La desobediencia civil se hace caminando juntos. Por lo tanto, para Solnit, caminar juntos es algo más que una metáfora gastada. No es extraño que el caminar haya sido, por lo tanto, un tema recurrente en los pensadores. Hoy lo es de nuevo, y eso explica que algunos libros de no hace muchos años, como Andar, una filosofía, que publicó Taurus, del autor Frederick Gross, en que leemos que caminando se escapa la idea misma de identidad, a la tentación de ser alguien, de tener nombres y una historia. Andar nos enseña, dice este autor, nos enseña Gross, andar nos enseña a desobedecer. Thoreau escribió el primer librito sobre andar, dice él, y curiosamente también escribió el primer libro sobre la desobediencia civil como tal, ese libro de 1849. Esto no es cierto, porque sobre la desobediencia civil se había escrito antes. Pensemos en Etienne de la Boétie, en 1548, el gran amigo de Montaigne, que escribe con 18 años ese discurso sobre la servidumbre voluntaria. Andar, nos dirá Gross, no es un deporte. Haces ejercicio, pero no es un deporte. Cuando caminamos solos, no en grupo, de alguna manera ya estamos llevando una pancarta, no estamos llevando una pancarta, sino que estamos rompiendo los corsés del yo que representamos. La máscara que nos permite sobrevivir en la jungla diaria, la de las jerarquías laborales o la de las jerarquías familiares, no sirve para caminar. No somos el rol que interpretamos en el trabajo ni en casa cuando caminamos. Somos otra posibilidad. Caminar nos permite, además, romper el círculo vicioso de la pantalla, en el que el presente, lo sabemos, es continuo. El presente es una isla, el presente ha secuestrado el pasado y el futuro en la pantalla, y en el que la inmediatez y la aceleración de la vida cotidiana impiden la experiencia. Si caminar supone repensar el tiempo, el espacio y el cuerpo, el caminar es un tema esencialmente filosófico. Como muchos autores que se han interesado por el tema, Solnit sostiene que el ritmo del caminar genera un tipo de ritmo muy parecido al de pensar, creando, dirá, una curiosa consonancia entre el paisaje interno y el paisaje externo. Allí entra también el azar, la posibilidad de asombro o la sorpresa de la ruta. Imaginamos, contrariamente, la escasa capacidad de asombro en una cinta de correr. Por lo tanto, caminar es al mismo tiempo medio y fin, y habla de peregrinaje al caminar, en términos que pueden recordarnos a Chul Han cuando el alemán de origen coreano lo contrapone con el turismo. Peregrinaje en contraposición al turismo. El turista de masa desfila, dice Chul Han, sin demorarse. El peregrino lo que hace es adentrarse en la ciudad no como mera exhibición, sino como posibilidad de misterio. Allí donde no hay franquicia, allí hay posibilidad de misterio. Y por lo tanto, aunque no seamos expertos en arquitectura, yo no lo soy en absoluto, la relación con la arquitectura al caminar es íntima. Si llamamos peripatético el pensamiento aristotélico, es porque el filósofo montó su escuela en una galería o paseo, en el Peripatos.
También los estoicos deben su nombre a la Stoa, al pórtico de Atenas, donde se reunían caminando, donde debatían caminando. Es mucho después, sin embargo, que Rousseau escribe sobre la relación entre la filosofía y el caminar. Llega a decir en sus confesiones: solo puedo meditar cuando estoy caminando. Cuando me detengo, cesa el pensamiento. Mi mente solo funciona con mis piernas. Algo así dice Wittgenstein cuando dice que cuando se agarrota su pensamiento, se le está agarrotando una de sus piernas y necesita salir a caminar para de alguna manera liberar sus ideas. Hobbes, por otra parte, al contrario que Rousseau, lo que tenía era un bastón con un tintero y lo que hacía era escribir mientras caminaba. Kierkegaard aseguraba, seguramente de una forma mentirosa, pero que nos sirve maravillosamente bien hoy, que compuso todas sus obras a pie. Cabe preguntarse, por lo tanto, si caminar es hoy la manera que tenemos a nuestra disposición para recuperar a la vez a ese ser racional y al animal salvaje que se esconde en todos nosotros. Si andar nos permite poner en tensión al autómata que han querido que todos nosotros seamos. No sé si habéis notado, ahora evidentemente después del confinamiento esto aún más se ha subrayado, pero antes del confinamiento, de alguna manera, cada vez más gente salía a caminar o a correr después de estar todo el día en la oficina. Antes del confinamiento ya pasaba. Había una colección de gente vestido fosforescente corriendo por la ciudad, ¿no? Y es que es curiosa de alguna manera una sustitución del ídolo paradigmático que de alguna forma ha sabido humanizar la escala del movimiento y su relación con la naturaleza. Y yo os quería preguntar si no es en la actualidad Kilian Jornet el Ayrton Senna de finales de los 80. Todos los chavales de mi generación teníamos un póster de Ayrton Senna en la habitación. Era el ídolo de aquella generación. Hoy, para muchos, el ídolo es Kilian Jornet. Por lo tanto, mientras mi generación, nacida en los años 80, se mostraba fascinada por la velocidad, hoy, y eso le pasaba con los héroes de la Fórmula 1, hoy de alguna manera es una fascinación que encaja muy bien con la fascinación que sintieron los futuristas por la velocidad. De alguna manera hoy este héroe a imitar es ese Kilian Jornet, que evidentemente con unas cualidades sobrehumanas sí que tiene una relación diferente con la naturaleza. Pensemos precisamente en esa idealización de la velocidad de los futuristas, cuando en 1909 Marinetti escribe el Manifiesto Futurista. Dice: nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes y de aliento explosivo. Un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia, llega a decir Marinetti. Jornet, de alguna manera, es algo más que un deportista de élite. Sabemos que Kilian Jornet no sale a relacionarse con la naturaleza para ganar títulos solamente. Quien se fija en sus grandes marcas está entendiendo poco la apuesta de vida de este joven catalán. De alguna manera, y con todas las contradicciones que queramos señalar, es heredero de una tradición libertaria y en algunas entrevistas lo ha subrayado. Como mínimo forma parte de ella. Así se define él como anarquista. Desobedece a todos y a todo. Mientras Jornet busca el espacio abierto, sus propias periferias, las que sean, son las suyas, no hace falta que las compartamos todos. Mientras busca las potencialidades de la intemperie, Senna buscaba las posibilidades del circuito cerrado y la repetición constante en la precisión mecánica. Ambos, evidentemente, se acercan a la idea de peligro, pero desde ángulos absolutamente distintos. Aquí vemos
dos imágenes, ¿no?, que de alguna manera los emparenta, ¿no?, vincula el futurismo con ese accidente que sufrió Ayrton Senna en el Gran Premio San Marino en 1994. Creo que podríamos hacer un juego de lecturas comparadas entre la búsqueda vital de Journet y la que de alguna manera buscaba Henry David Thoreau. El gran inspector de ventiscas y diluvios, que es Thoreau, en 1845 se refugia durante unos años en una cabaña perdida del bosque. Ahí nace, como sabéis, Walden, ¿no? Pero Rata Naturae hace poco tiempo también rescató dos libros maravillosos que se llaman Un paseo invernal y Caminar. La pregunta que nos hace Thoreau es fundamental. ¿Dónde está la literatura que da lenguaje a la naturaleza? Y ahora me diréis, pues estás hablando de periferia, que cuando pensamos en periferia estamos pensando muchas veces en cemento. Vamos a ver en estos autores, en Candel, en Goytisolo, en Pérez Andújar, que hay una reivindicación o una vindicación de una naturaleza y, por lo tanto, de un lenguaje que atienda a esa naturaleza. Porque la periferia, como lo hemos visto, no es solo cemento. Es un lenguaje, el de la naturaleza, nos dirá Thoreau, capaz de excavar las palabras y, literalmente dice, de trasplantarlas a su página con la tierra adherida aún a las raíces. En la naturaleza hay un fuego subterráneo y somnoliento que nunca se extingue. Lo sabemos, la periferia no es un bosque, no lo es, pero suele estar situada en el límite, en la frontera. En mi caso, esa ciudad meridiana de la que os quería hablar está situada justo en la montaña de Montcada, en la colina de Montcada, que era la cantera donde extraer cemento para la máquina de cemento que hay justo enfrente. En el caso de Candel es otra cantera, es la cantera que estaba intentando expropiar la naturaleza para construir un cementerio. Cementerio, fábrica, naturaleza salvaje, son algunos de los tropos que van a aparecer en estas novelas. Por eso las vinculo, por eso le doy un cordón umbilical. Donde yo nací también debía ser un cementerio. Barcelona no tenía que acabar en Ciudad Meridiana, tenía que acabar como la orografía dibuja en Torre Baró. No se ve Ciudad Meridiana. Ciudad Meridiana tenía que ser el gran cementerio de Collserola, un cementerio que no se hizo en Ciudad Meridiana porque la calidad de la tierra era demasiado endeble, era muy mala, había mucha humedad. Entonces, dos personajes fascinantes de la historia de este país, como son Samaranch y como son Banús, sonará Banús por Puerto Banús, decidieron que si no podían hacer que los muertos descansaran en unas tierras tan húmedas, allí pondrían a los proletarios, ¿no? Y entonces hicieron toda una urbanización que evidentemente al cabo de pocos años empezó con problemas de aluminosis y de todas las enfermedades provocadas por un cemento de baja calidad. Por lo tanto, la periferia no es un bosque, pero sí que está situada en un límite donde ciudad y naturaleza están también en tensión. Es un lugar, una osmosis de conflicto. Por lo tanto, el letrero y el mapa oficial nos dice que la periferia es ciudad, que es urbe, pero sus habitantes saben que la guerra es otra. Ellos dicen, vamos a Barcelona, ¿no? O se crean juegos de lenguaje propios, una enciclopedia compartida, como os decía anteriormente, una enciclopedia que no renuncie a la polifonía, que acoja todas las periferias posibles, o la comunidad desaparece para ser simplemente contabilizada como masa, ¿no? Como un barrio suburbial y punto. Lo salvaje, para Thoreau, no es una visión utópica de lo que pudo haber sido y nunca será. No es eso lo salvaje para Thoreau. Thoreau, que se opuso siempre a cualquier forma de autoritarismo, observa otros tipos de jerarquías. La belleza no es un ideal impuesto, sino esa literatura en la que el lenguaje, si logra descolonizarse de la propaganda, construye paisaje. Un lenguaje que construye paisaje, un lenguaje que es paisaje. Y por lo tanto resiste un lenguaje que ahora sí desobedece.
No me quiero extender mucho para dar tiempo a las preguntas, pero sí que os quería hablar de la psicografía y del ciudadano del margen. Aquí vemos un mapa creado o reinterpretado por uno de los autores más importantes de la psicografía anglosajona. ¿Qué es la psicografía? Pues la psicografía es una propuesta del situacionismo en la cual se pretende entender los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones y en el comportamiento de las personas. Una de las estrategias más conocidas precisamente de la psicogeografía es la deriva. Tomar una caminata sin objetivo específico, usualmente en una ciudad que sigue la llamada del momento. Els caminets del desig, los senderos del deseo. Ian Sinclair, nacido en Cardiff y que vino al CCB no hace mucho tiempo, es uno de los mayores representantes de la nueva psicogeografía. Y es quien ha reflexionado más sobre esas distintas temporalidades que habitan en una urbe como Londres, de la que él ha escrito a partir de la creación de una cartografía propia. Y de eso también quería hablar hoy, de las posibilidades o no de crear nuevas cartografías. Es autor, pues si os interesa seguir leyendo a Sinclair, de libros como Calor de Lut o La ciudad de las desapariciones. En una entrevista que le hicimos cuando vino al CCB, decía que le interesaba estar muy atento a los signos, a los distintos lenguajes. Otra de las cosas terribles de las nuevas ciudades, decía Sinclair, es la corrupción del lenguaje. Decía que la idea de flaner era muy popular para su generación durante los años 60. El underground en Inglaterra se fijó mucho en eso y la psicogeografía, de la que él era como el último exponente, entendía que caminar podía convocar conceptos y experiencias. Caminar no era gratis, se caminaba como se camina siendo un detective, no un policía. Creo que esa separación entre la mirada del detective y la mirada del policía también podremos detenernos en algún momento durante el curso. Por lo tanto, el caminante lo que hace es redescubrir en la urbe sus palinsestos. Se convierte en un ciudadano del margen, que no es lo mismo que un ciudadano marginado. Y un ciudadano del margen es aquel que, sin aparente poder, demuestra que la disidencia es posible. ¿Qué diferencia entonces a un ciudadano del margen de un ciudadano marginado? Sinclair nos dirá que el proceso de caminar es un proceso de crear mapas. Es lo que está haciendo, reinterpretando mapas antiguos a través de su ejercicio de la deriva. Por lo tanto, nos explica a Sinclair que en uno de esas derivas que él protagoniza, va caminando y en un momento dado se detiene, en esa búsqueda de un lenguaje otro de la ciudad, se detiene ante un graffiti en el que se encontró frente a unos de esos edificios fantasmas que dejaron los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. La pared, con una letra temblorosa, explica a Sinclair, le gritaba literalmente «Help me», ayúdame. Bueno, estos son algunos de los conceptos que me gustaría compartir estas semanas, estas sesiones, y que tienen que ver con conceptos como huella, ruina, tradición o elipse. Entraremos en algunos de ellos. No me quiero detener ahora, pero son conceptos que ha trabajado con una lucidez especial Benjamin, ¿no? Por ejemplo, la huella para Benjamin es la consciencia que surge justamente en el lugar de la huella de un recuerdo. La capacidad que tiene la memoria, no como archivo, sino como creación de poéticas. En una entrevista, en una conversación con el gran dramaturgo Juan Mayorga, me decía: hay algo que es mucho más imprevisible que el futuro, es el pasado. El pasado es mucho más imprevisible que el futuro. A veces llega el pasado para desplazar absolutamente el presente en el que creemos que estamos instalados. La ruina para Benjamin nos dice que es la memoria, pero es la memoria del medio de lo vivido, como la tierra viene a ser el medio de las viejas ciudades sepultadas, y quien quiera acercarse a lo que es su pasado tiene que comportarse como un hombre, como una mujer que excava. No es una mirada arqueológica, es excavar, es también poner el cuerpo.
Por lo tanto, huella, ruina, traducción son algunos términos que aparecerán. También hablaremos de elipses y hablaremos de asombro. Lo recuperaré en alguna de las sesiones que vendrán, pero quería acabar esta primera intervención hablando de Solnit, que es esta herramienta que creo que nos sirve para repensar nuestras ciudades. Volvamos un momento a Rebecca Solnit. En 2005 publicó un ensayo que hace poco hemos podido leer en castellano, que se titula Una guía sobre el arte de perderse, ¿no? Que es este librito que tengo aquí. Durante el ensayo, la autora lo que nos dice es que la importancia de perderse, que no significa acabar perdido, no es lo mismo, es importante porque nos sumerge una vez más en la incertidumbre y en el misterio. ¿Cómo perdernos?, nos dice Solnit, a través del deambular, otra vez, de nuevo. Perderse es una elección consciente, acabar perdido no es una elección consciente. Y perderse implica un estado psíquico al que se accede a través de la geografía. Exactamente igual que Sinclair, están diciendo lo mismo desde tradiciones muy distintas. En su caso, evidentemente se pierden las periferias de su país, en sus bosques indómitos, ¿no? En los que, por otra parte, de alguna manera ha crecido. Nosotros podríamos intentar perdernos en nuestra ciudad. Es lo que muchos han descubierto durante el confinamiento, esa capacidad de perdernos de nuevo por nuestra ciudad. Lo importante para Solnit es que nos acordemos de la palabra lost, perdido, que viene de la voz, nos dice Solnit, los, del nórdico antiguo, que significa, esto es maravilloso, la etimología siempre nos deslumbra, significa la disolución de un ejército. Cuando nosotros teníamos que ser soldados de un ejército, nosotros caminando en los pocos márgenes que nos quedaba durante el confinamiento, estamos disolviendo el ejército, la masa. Deambular así es resistir. De alguna manera dejamos de ser un soldado para ser un maquis. Solnit dice que cuando caminamos por la ciudad, de repente se descubre algún detalle arquitectónico en el que nunca se había fijado antes, y es entonces cuando se da cuenta que tal vez nunca había sabido realmente dónde estaba. Si yo no había visto ese detalle, es que realmente no estaba allí. Tal vez es que no sabemos mirar nuestra ciudad. Tal vez es que la cultura del GPS nos ha convertido, nos dirá, en una suerte de analfabetos de la mirada. No nos encontramos a nosotros mismos hasta que no estamos perdidos, dirá Solnit, porque perderse significa no ser nadie o ser cualquier persona. Y os quería citar ahora 3 herramientas de sometimiento que normalmente cita Simone Weil. Una son las armas, que nos pueden llegar a someter, otra evidentemente es la economía, pero la tercera, a la que muchas veces no atendemos, es el rol que interpretamos. Caminar es poner en crisis el rol que interpretamos en casa y en el trabajo. Por lo tanto, caminar también es dejar de ser consumidores. El rol de consumidor se pone en crisis cuando caminamos. Solnit, y ahora vuelvo después de citar a Simone Weil, explica que el deambular durante la infancia es lo que le permitió desarrollar el sentido de la orientación, su independencia que ha demostrado en muchos de sus ensayos y también su imaginación. Ahora, se lamenta, los niños rara vez deambulan. Pero estos son en las centralidades de la ciudad. Los niños deambulan en las periferias. Solo hay que acercarse a ellas. Se pregunta Solnit cuáles serán las consecuencias de tener a toda, y esto lo dice en 2005, cuáles serán las consecuencias de tener a toda una generación bajo arresto domiciliario. Lo dice antes de imaginarse qué supondría arrestar domiciliariamente a niños, adolescentes, durante un año. Ya estaban arrestados de alguna manera, ya estábamos confinados, ya hacíamos un uso de la ciudad como un trayecto utilitarista, como un trayecto de ir al trabajo, ir al médico, ir a la fábrica, para regresar al lugar donde teníamos que dormir. Y ahí el deseo
tiene una importancia fundamental. Tratamos, y cito de nuevo a Solnit, el deseo como si fuera un problema que hay que resolver. Nos centramos en aquello que deseamos, en conseguir cómo conseguirlo, cómo alcanzarlo, cómo colonizarlo, en lugar, dice Solnit, de fijarnos en la naturaleza propia del deseo. Nos fijamos en cómo colonizar, en cómo urbanizar els caminets del desig, los senderos del deseo. Y, sin embargo, no nos fijamos en la naturaleza, en cómo han crecido, en qué cicatrices, en qué huellas, de qué huellas nos hablan esos senderos del deseo. Acabo con esa idea del deseo porque Solnit nos recuerda que sendero en tibetano viene de shul, S-H-U-L, shul, y que quiere decir una marca que permanece después de que ha pasado lo que la hizo, una huella, por ejemplo. El sendero es un shul, es una huella, es aquello, la cicatriz que permanece una vez que aquello ya ha ocurrido. Por lo tanto, el shul, el sendero, el camino del deseo, nos ofrece la impresión de que algo estuvo ahí. Por eso el pasado, de alguna manera, puede desplazar el presente. Es esa la mirada que creo que nos interesa cuando nos acercamos a la periferia de una ciudad, puede ser la de Barcelona, como estamos haciendo aquí, pero también a un pensamiento del afuera, ese pensamiento del afuera al que Michel Foucault nos invita. Por lo tanto, cada mapa es una especie de palimpsesto que podemos interpretar más allá del relato oficial. En cada línea de autobús, y lo veremos durante el seminario, hay una historia sumergida. En cada desahucio que se ha logrado detener hay un vínculo renovado. En cada liturgia existe un pasado que ha quedado velado por la memoria. Y sin embargo, está presente, permanece. Tenemos que ser capaces de mirarlo. La ficción, el pensamiento, es una forma de empezar a hacerlo. El deseo es esa aproximación, pero sobre todo, dirá Solnit, esa distancia que percibimos al mismo tiempo cuando queremos descifrar un cuerpo, una ciudad o un paisaje. Por lo tanto, os invito a partir de ahora a que lo hagamos juntos y por eso os cedo la palabra. Muchas gracias y ahora sí que podemos pasar al turno de preguntas si os apetece. Gracias. Seguimos pensando juntos, abriendo esas ventanas de los caminos del deseo, de los senderos del deseo. Si queréis podemos empezar. No hace falta que sean preguntas para nada, Yo he puesto las herramientas con las que he trabajado. Me gustaría conocer las vuestros caminets del desig y que los pongamos. Pueden ser reflexiones, pueden ser matizaciones de lo que he dicho, pueden ser impugnaciones, lo que queráis. Empezamos por los que estamos aquí en sala y si os parece luego pasamos a los compañeros y compañeras que están online. ¿Quién quiere tomar la palabra? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y muy agradecido por toda la información que nos has aportado. ¿Puede decir su nombre, por favor? Que así nos... Sí, Bernardo Martínez. No, quería hacer no una pregunta, es un poco lo que has estado comentando entre las periferias y los centros. Yo viví parte de mi vida en Barcelona y luego en Badalona. Badalona, como era una ciudad de crecimiento, las periferias se construyeron muy rápidamente. Entonces sí que es cierto lo que comentabas de que yo, como vivía en el centro, era de los del centro. Entonces ir afuera era ir a los barrios. Pero cuando los chicos de los barrios bajaban a Badalona, bajaban al centro. Incluso el lenguaje era muy diferente. Digamos que en el centro tienes un tipo de lenguaje y los que venían de las periferias tenían otro tipo de lenguaje y otro comportamiento, ¿no? O sea, era como la diversión de bajar al centro y salir de la periferia, ¿no? Y entonces, bueno, pues comparto mucho con todo lo que
has estado comentando que eso han sido hechos reales de los años 60, 70, hasta que luego se han unido todas las ciudades, ¿no? Pero sí que es cierto que las periferias eran las periferias, incluso para los que, yo en este caso no era motivo de humillación, pero los que vivíamos en el centro veíamos como la periferia como, ojo, que vienen los de tal barrio, los de tal cual, ¿no? Esto en Badalona y en Barcelona se ha vivido, ha habido esas diferencias sociales, ¿no? Y sociales y de lenguaje incluso, ¿no? Sí, lo del lenguaje es muy interesante porque con el lenguaje creamos mapas y los que hemos vivido en una periferia o hemos visitado una periferia o conocemos a alguien que vive en una periferia, sabemos lo primero que alguien que no conoce periferias y de lo que no es consciente es que las periferias tienen sus centros. Y evidentemente Ciudad Meridiana tenía un centro, que era la plaza. Y para alguien del norte, del lado más norte de Ciudad Meridiana, ir al centro era ir a la plaza de Ciudad Meridiana que se llama Plaza Roja. Y ahí había una lucha por el lenguaje. Una de las cosas interesantes de estas periferias que comentabas es que mientras el centro de la ciudad, y esto luego se ha puesto en disputa, pero estaba ya muy nombrado, las periferias tenían la capacidad de nombrar sus propios territorios. Por ejemplo, la Plaza Roja es una plaza que el nombre lo pusieron los vecinos muy temprano, no como ahora que hay una calle en disputa y entre todos conseguimos que una calle se llame Pepe Rubianes, por ejemplo, ¿no? No, muy temprano la plaza se llamó Plaza Roja porque los vecinos lo decidieron. Y de hecho esa es la historia también de Nou Barris. Nou Barris, mucha gente no entiende por qué se llama Nou Barris si hay más de 9 barrios. Y es porque construyeron un mapa entre los vecinos. Los vecinos hicieron una revista y dijeron, a ver, ¿tú dónde vives? En Vallbona, Ciudad Meridiana, yo en la Trini, yo vivo en la Guinagüeta. Somos 9, ¿no? Pues hacemos una revista que la vamos a llamar als Nou Barris, los 9 barrios. Y esa capacidad nombradora, no de un lenguaje que es pura información, sino que es creación de relaciones, de mapa, es algo que si las periferias tienen muchos problemas, y por eso decía, sin hacer una folclorización y decir que las periferias son maravillosas, porque no lo son, sí que tiene esa capacidad de utilizar el lenguaje como un lenguaje nombrador, que crea en el lenguaje, no es un lenguaje de repetición del mapa que nos viene dado, sino que tiene la capacidad de crear mapas, cartografías comunes, ¿no? Y cuando yo utilizo la periferia para escribir o para repensar algunas de las cuestiones que me interesan, lo utilizo pensando cómo podemos pensar las periferias del centro de la ciudad. Estamos rodeados de periferias. Estamos hablando en un aula muy concreta, aquí debajo hay una periferia, detrás hay otra periferia, y esa capacidad de mirar las periferias de toda centralidad también es algo que me parece interesante para que el lenguaje vuelva a ser nombrador, para que vuelva a crear vínculos de afectos, de solidaridad, de fraternidad y de conflictos también, claro que sí. Sí. Dígame su nombre, por favor. Roser, molt bé. No, que les perifèries són canviants, vull dir, no són estàtiques, perquè ara que tu parlaves de Nou Barris, bé, jo vivia al Guinardó i aquella paraula que has dit abans de anem a Barcelona, yo creo que, bueno, ahora ya soy bastante más mayor, pero lo habíamos usado hasta hace... Ahora ya no se usa porque además ha cambiado mucho la gente. Bueno, quiero decir que la gente mayor se ha ido muriendo y otros se han ido yendo, pero hace 30 años todavía alguien lo usaba, ¿no? O sea, no... Y realmente en un determinado momento, cuando yo era una niña, era el límite. 9 barrios prácticamente no existía. Zonas de... O sea, lo que es, no sé si es la plaza de 9 barrios, pero ¿dónde está allò de la República? Sí, allà hi havia el Mantal de Sant Pau, que és un barri entero que antes era el manicomio, ¿no? Vull dir que no existía. Y por tanto el límite de la ciudad prácticamente era
el Paseo Maragall, por decirlo una mica més enllà, però vaja. Sí, sí. Estábamos justo al límite y empezaba la periferia. Yo creo que aquello, hasta incorporado a la ciudad, la periferia queda mucho más allá en Ciudad Meridiana o más allá. O sea, la periferia, un tiempo es un sitio y tal. Después, teniendo en cuenta esto de los lenguajes y tal, he pensado que hay periferias dentro de lo que consideramos centro, como acabas de decir. O sea que es complejo, ¿no? No sabría definir, pero es muy complejo. No, y es interesantísimo ese desplazamiento constante, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de periferias como lugares fijos. Las periferias se desplazan constantemente y una forma de identificar periferias, no es la única, pero es una forma que nos puede servir para detectar las periferias del centro, es cómo se desplaza, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Yo cuando crecí en Ciudad Meridiana era la periferia absoluta, entre otras cosas, porque había un problema profundísimo de heroína, profundísimo. No tanto en mi generación, pero los que tenían 6, 7 años, en cada bloque había una persona afectada por la drogadicción, ¿no? Hoy en día es muy curioso como la heroína, en grandes términos, no soy ningún especialista, pero la heroína no afecta tanto a esas periferias que antes prácticamente acabó con una generación y sin embargo están en el centro de la ciudad, ¿no? Hay lugares muy concretos del centro que se han convertido en lugares periféricos, que es allí donde la oficialidad no puede llegar a entrar y o no quiere entrar o no sabe entrar, y esa periferia está a un paso de lo que siempre hemos llamado ir a Barcelona, porque había toda una ciudad, todo barrios diciendo vamos a Barcelona, y mientras toda la ciudad decía vamos a Barcelona, Barcelona al final era una plaza. Era una cosa muy curiosa, ¿no? Como una unidireccionalidad que de alguna manera lo que creaba era una mirada unívoca y por lo tanto distorsionada, ¿no? No sé si ya... Sí, perfecta. Hola. Uy, perdón. Yo soy Mario. ¿Cómo? ¿Perdón? Mario. Mario. Nada, que me ha hecho reflexionar cuando antes hablabas del tema de los kinkis, o Bernardo creo que se llamaba, hablaba Sí. de los chungos que venían del barrio, no sé qué. Que también creo que ha cambiado un poco el paradigma de la periferia, porque ahora las nuevas periferias son lugares absolutamente pacificados. O sea, nosotros tenemos esta idea romántica de la periferia, quizá, pero las periferias son de bloques aislados, donde no hay ningún tipo de vida, de vida social, nada, o son casas pareadas o lo que sea. Porque, bueno, no lo sé, o sea, en Raval ahora tiene más de periferia seguramente que las nuevas afueras que se hacen de las ciudades, porque son sitios donde el suelo vale más, por ejemplo. Mientras que en el Raval yo creo que se busca esa especie de contraste museizado un poco, ¿no? Son lugares donde te puede pasar un poco de todo, ¿no? Y eso incentiva el consumo, mientras que en las nuevas periferias lo que se busca es que no te pueda pasar nada. Porque allí tú coges tu coche y te vas al centro comercial, que es todo Sí. la diversión a la que puedes aspirar. ¿No? Que a veces hablamos un poco de la periferia, pero creo que desde la irrupción del neoliberalismo, etcétera, de los 90 y tal, ha cambiado bastante también la noción de la periferia. Sí, totalmente, ¿eh? Y los centros comerciales, como bien dices, han intentado desplazar el ágora a que podía ser la Plaza Roja, por ejemplo, cuando hablemos en la sesión que dedicaré, os prometo que no haré lo de Paco Umbral de venido a hablar de mi libro, pero haré una sesión no explicando el libro, sino explicando pues los elementos que yo he trabajado con el libro. Y una de las cuestiones interesantes de Ciudad Meridiana era, por ejemplo, la idea que tenían, sin llamarle así, de performatividad. Hacían performance precisamente para crear centros de atención, ¿no? Por ejemplo, una de las que fueron muy famosas, ya hablaremos de ellas, fue la caza de ratas, ¿no? Había tanta suciedad en el barrio que se hizo una gincama a ver quién cazaba la rata más grande, y pues, había una así, ¿no? Claro, toda esa performatividad, los centros comerciales, si entráis ahora por Bienvenidos a Barcelona, se ve un poquito Bienvenidos a Barcelona, pero lo que se ve gigante es un Mercadona enorme, que prácticamente es la mitad del barrio, ¿no? Y se ve el letrero luminoso. Eso es cierto, pero en algunos casos, o los que yo conozco,
como aún son lugares de profundo conflicto, no han logrado borrar a esos lugares de conflicto, de necesaria fraternidad entre el diferente. Pensar que Ciudad Meridiana, aunque no hay datos oficiales, porque no los hay, se sabe que es el barrio con más desahucios de toda España. Y yo caminando, sobre todo por el libro, pero porque he vuelto muchísimas veces, si tú vas un martes o un jueves y vas caminando, es muy, muy posible que escuches gritos. Gritos. Y son gritos de alguien que están desahuciando. Y además los desahucios se están convocando al mismo tiempo, 2 desahucios, a la misma hora, para que esos grupos de fraternidad que intentan pararlos tengan que estar divididos. Por lo tanto, por mucho centro comercial que haya, cuando hay una familia que la desahucian, seguramente se va a callar. Cuando hayan 2, se van a callar. Pero a la que se crean los vínculos y hay 3, 4, 5 familias que comparten su miedo, que hay un miedo compartido, ahí empiezan a haber otra vez unos vínculos que como mínimo son interesantes para repensar a la ciudad. Y bueno, el gran peligro precisamente es que se conviertan en consumidores y no puedan repensar esos vínculos, que no podamos repensarlos porque volvamos a ser simplemente consumidores. Ese es el gran peligro que hay ahí, no? Que havia alguna intervenció més? Sí, i després passem, si voleu, als companys online. Val. Hola, moltes gràcies per la xerrada, em sembla molt interessant. Jo tenia recupero una idea que has tret a l'inici de la xerrada, que comentaves això, que el que s'havia creat com a ciutat dormitori, diguéssim que al convertir-la en una ciutat no només per anar a dormir, sinó per viure-la també, és on s'havia creat aquesta primera resistència. I aquí hem entrat al dubte realment una mica i també lligant-ho amb la idea de ciutadà del marge, pensant en la ciutadana del marge, o sigui, el rol que han tingut les dones també en aquestes ciutats que realment han sigut les que les han viscut, que si no han sigut elles realment la primera força de resistència o de canvi en aquests barris. També pensant en elles com les persones que realment més caminadores, entre cometes, en el sentit que són les que diguéssim, aquest trajecte de curta llargària sempre han caminat més, perquè històricament han tingut aquest rol més de cuidadores, on els trajectes es feien més a curt termini, més a... Llavors, pensant en això, i pensant en aquesta idea també d'aquestes persones més al marge del marge, que històricament també han sigut les dones, no només les dones, sinó també una sèrie de persones amb una sèrie de discapacitats, etc. Però vaja, recuperar aquesta idea de les dones com a primera font de resistència dins d'aquestes perifèries també, no? I tant. Com és el teu nom, perdona? Joana. És absolutament així. De fet, era difícil que estos ciudadanos del margen pudieran crear vínculos porque normalmente estaban 9, 10, 11, 12 horas en la fábrica, ¿no? De esas performances, que llamarle así es un poco a estetizarlo, os hablaré de una que es muy conocida en Torrebaró, que es protagonizada por Manuel Vital, os hablaré en la última sesión, pero básicamente, si tú vas hoy a Torrebaró, el autobús que conecta Torrebaró con Ciudad Meridiana es un trayecto que el ayuntamiento estuvo años y años diciendo que era imposible por la orografía, ¿no? Os hablaré con detalle, pero ese autobús hoy es posible, es una huella que yo intento que los que suban al autobús, además, haciendo el friki, diciendo, ¿tú sabes que este autobús? Estamos aquí porque hubo un tipo que era conductor de autobuses que le dio por secuestrar el autobús y le dijo al ayuntamiento, es imposible, mira, yo conduzco autobús y te hago el recorrido, ¿no? Lo hizo, se entregó a la policía y ese es el recorrido de hoy en día. Bien, explico esto porque hay mucha gente que conoce esta anécdota de Manuel Vital, pero mucha gente no se detiene exactamente a lo que decías ahora. Manuel Vital no hizo eso solo. Secuestró el autobús, pero lo primero que hizo, y esto no se recuerda suficientemente, es secuestró el autobús, bajó a una cabina telefónica, esto era muy consciente que necesitaba hacer esto. Llamó a su mujer y le dijo,
llama a las compañeras, que sois vosotras las que vais a abrir el camino. Y fueron las mujeres de Vital y de todos los vecinos las que iban abriendo los matojos, a las piedras, y eran quien ponían los cuerpos si venía la policía. No era Manuel Vital primero. Él tomaba la responsabilidad porque era el conductor del autobús, pero fueron las mujeres. Y son las olvidadas, son las grandes olvidadas. Estas sí que son los ciudadanos del margen. Pero esto, en esta anécdota y en millones, en Sant Adrià, y esto lo explica también Pérez Andújar y muchos autores, mientras los hombres ponían el cuerpo aparentemente, o lo ponían directamente, cuando venía la policía, sabían que solo podían estar protegidos porque habían, no le voy a decir ejército, pero decían maquis de mujeres arriba tirando agua con lejía. Y era la única, quien salvaba a los hombres eran las mujeres. Eso por un lado. Y han sido las grandes olvidadas sin ninguna duda. Y otro, como bien decías, eran las que iban al mercado. Y cuando no había mercado, hacían que hubiera mercado. Esto no en los años 80, esto es ahora. En Ciudad Meridiana hay un mercado central, muy pequeñito, y arriba hay el mercado del Nord, que fue desapareciendo. Era tristísimo. Hace 2 años solo había la parada de fruta y otra parada. Fueron las mujeres que dijeron, bueno, esto se ha de solucionar aquí. Y entre un grupo de mujeres fueron a Montcada i Reixac, localizaron a un empresario chino y le dijeron, si usted viene aquí y trae, hay un compromiso de pescado fresco, de frutas y hortalizas, nosotros vamos a crear una red que le va a ser sostenible porque vamos a venir a comprar aquí y no al gran centro comercial. Hoy ese mercado que estaba desahuciado absolutamente está funcionando. Hay legumbres, hay pescado fresco, por lo tanto, sin ninguna duda, siempre que hablamos de ello, siempre hay alguien más al margen, sin ninguna duda. Y las mujeres son, sin ninguna duda, quienes encarnan esos márgenes. Sí, hola, soy Santiago Martínez. Quería preguntarte por 2 ausencias que supongo que a muchos nos han llamado la atención para ver si encajan en esa trayectoria de autores que has citado. Son Marcé y son Casabella. Que además, también quería preguntarte un poquito, a raíz de ellos, tienen un componente en su obra que se basa en la periferia, creo yo, bueno, pero eso es lo que un poco te pregunto, que es la creación de un universo mítico, unos personajes que son míticos, que yo no sé, porque tengo muy mala memoria, la verdad, he leído tu novela para ya 1 año o algo más, tengo la sensación de que en tu novela también aparece algo parecido, ¿no? Esa invención o esa recreación de un pasado un poco mítico, una serie de personajes del barrio. Gracias. No, gracias a ti. Son 2 autores fundamentales, Casabella y Marcé. Yo si no los he incorporado, evidentemente, uno es lo que incorpora conscientemente y inconscientemente seguro que están. Pero si no los he incorporado en este brevísimo itinerario, es porque me parece que ambos, Casabella y Marcé, construyen ese lugar mítico, pero lo hacen más como la construcción, hacen una apología, si quieres, del barrio, de la idea de barrio. Y esta me interesaba menos a mí. Me interesaba el lugar de frontera, porque el barrio es muy interesante en el sentido que es un universo propio, y en ambos está constantemente, pero a mí me interesaba esa idea de la capacidad de entrar y salir de la ciudad. Y es verdad que en Marcé del barrio han de ir hacia la ciudad, esto es clarísimamente, siempre hay un ir a la ciudad. Pero no hay esa idea para mí del límite, de estar justo cuando la ciudad se acaba, o sea, estar en el margen, porque me facilitaba también un discurso que era también metafórico, no solo pertenecer a un lugar, un circuito que está delimitado, sino a un lugar donde me puedo perder, donde puedo irme de la ciudad, donde estoy a punto de perderme. Y si decía que no tiene ninguna tesis el seminario, pero podría ser la de Foucault, podría ser otra, que seguro que aparecerá, que es una frase de Sanchi Sinisterra, de su conocido manifiesto sobre el teatro fronterizo, que dice, y esto para mí separa un poco de Marcé, que dice, las fronteras son el lugar donde no se perciben las fronteras. Por lo tanto, tiene una capacidad privilegiada en la mirada. Si tú te sitúas en una frontera, no puedes ver la frontera. Sin embargo, en el barrio puedes llegar a vislumbrar otros barrios, para entendernos. Si yo me sitúo en el barrio Torre Baró,
me puedo ver otros barrios, los puedo llegar a observar. En la frontera es el lugar donde ahí nace y muere la ciudad. Y por eso lo distingo un poco, y ese lugar mítico está construido con la idea de barrio, pero no he puesto el acento ahí. Diría que es la diferencia, pero evidentemente está allí, y en la novela, en el caso de Travesías Anguilas, también es un homenaje a la lectura, lo veremos, ¿no? Los jóvenes castores, que es la primera lectura consciente que hice, y en el caso, por ejemplo, de Marcel, es esa capacidad de poner cuerpo e imaginación a través del cine, ¿no? Ese cine, ¿no?, que él de pequeño consumía, de adolescente, y que le ayuda a entender la realidad a través de la imaginación. Le diría eso, que ellos dibujan muy bien la idea de barrio, y esta me interesaba menos, porque está muy desdibujada la idea de barrio en Ciudad Meridiana. Uno no es de Ciudad Meridiana. Uno es del triángulo Ciudad Meridiana, Vallbona o Torre Baró, o al menos como yo lo viví, porque yo fui a mí me pusieron en la guardería en Torre Baró, y como era el baby boom, yo no estudié nunca en Ciudad Meridiana, estudiaba en Vallbona. Y tenía que cruzar las vías del tren, que esto sale mucho, ¿no?, en la novela. Y esta idea de que yo no pertenecía a Ciudad Meridiana, sino que pertenecía a Torre Baró, Ciudad Meridiana y Vallbona. Por lo tanto, ya no era el barrio, era una triangulación. Diría que por eso no los he incorporado, aunque esté lleno de referencias seguro. Gracias. Sí. En el chat pregunta Patricia García, comenta que excelente presentación, y dice que en cuanto a la reflexión de Foucault sobre lo invisible, ¿hasta qué punto visibilizar los silencios no es también una manera de visibilizar a los sin voz? Es decir, de darles voz, visibilizar la periferia. Esta yo creo que es la pregunta que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Es una pregunta no resuelta. Siempre intento responder, porque creo que es nuestra educación de la mirada, y que os invito a que os recordéis, ¿a qué jugabais de pequeños? De pequeños nos enseñan a mirar, y muchas veces olvidamos que hay formas de la mirada. Yo distingo, por ejemplo, antes lo he citado, y tiene que ver, parece que me voy, pero no me voy. Antes he citado la diferencia entre mirar como un policía y mirar como un detective. Yo lo que os invito es a que miremos como detectives. ¿Por qué? Hay un juego de la infancia que es el quién es quién, lo recordaréis, ¿verdad? Es la mirada del interrogatorio, es querer descubrir quién hay detrás. De alguna manera lo descubres y se acaba el juego ahí, ¿no? Esa es la mirada de intentar decir, mira, yo soy capaz de visibilizar lo que estaba invisible. Esa es una mirada que a mí me parece que es incluso peligrosa, en el sentido que te apropias de la capacidad de dar voz a los sin voz. ¿Quién soy yo para volver a Ciudad Meridiana después de tantos años y visibilizar lo invisible? Pero hay otra mirada que tiene que ver con otro juego, que es ¿dónde está Wall-E? ¿No? ¿Os acordáis dónde está Wall-E? Wall-E está en el centro. No lo hemos visto simplemente. Y esa es la mirada del detective. Es decir, ¿os dais cuenta cómo nos han secuestrado la mirada, que no somos capaces de ver el personaje por mucho que miremos? Solo lo miraremos cuando tengamos la capacidad de hacer una mirada lúcida. Y eso es lo que podemos hacer cuando vemos un cartel que dice bienvenidos a Barcelona, y nunca me detengo a preguntarme qué hay detrás de ese cartel. Esto en realidad la literatura lo ha intentado hacer desde siempre. Yo os decía estos ejemplos de juegos infantiles, pero podríamos hablar de la carta robada de Poe, ¿no? En ese cuento, la policía está como loca mirando una carta que han robado a un político en un apartamento, lo ponen todo patas arriba, no hay manera de encontrarla. En cualquier rincón, lo miran todo. Entonces llaman a un detective, si lo recordáis. ¿Y cuál es la capacidad del detective? Mirar allí donde era más visible de todos los sitios. La carta está justo encima de la chimenea, que es la centralidad del apartamento. El detective dice, ¿por qué miráis en lugares escondidos? Si la realidad está enfrente, mirarla. Y en ese sentido, esa era para mí la invitación, ¿no? No tratar de hacer visible lo invisible, sino preguntarnos por qué ha sido tan invisible aquello que en realidad es visible, ¿no? Yo creo que con esta afirmación lo dejamos, y si os apetece, seguimos el jueves preguntándoos sobre ciudad, cuerpo y deseo. Muchas gracias.